Hablando de los socialistas, un país de 11 millones de personas, casi 11, un país que tiene los mejores niveles de sanidad pública, un país que tiene garantizada la educación para todas las personas, un país que tiene los mejores índices de aprovechamiento de recursos agrícolas, me refiero a Cuba. Y por supuesto también lo dice la Constitución, ¿verdad? Ahí también hay derecho. Repetir no significa que se acabe la democracia, insisto, con la pena, pero hay que ver los esquemas prácticos y hay que leer en este país. Populismo se hace refiriendo o sin repetir, y eso lo vemos todos los días. Y vuelvo al asunto en donde hay que juntar la gente, dicen, hay que hacer campaña, dicen, hay que sacar a la gente a votar. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Y cuál es el estricto sentido del proyecto de gobierno? Por favor, no vengamos aquí a pretender derramar lágrimas que en la práctica ni por error se ven. Entiendan esto, señores. El populismo se construye desde lo más elemental de cualquier campaña política o de cualquier programa de gobierno. Que no vengan aquí a decir que el simple hecho de que exista la posibilidad de repetir un programa de gobierno es por sí mismo o algo así como requisito sine qua non populismo. O sea, el populismo se puede dar en cualquier sitio. Refiriéndonos a la reivindicación del porfiriato, y lo digo así porque insisto, hay que leer en este país. Se dice que no hay progreso, que no hay modernidad. Yo nada más quiero pensar por qué día de ese entonces, si no había progreso, si no había modernidad, porque fue la primera vez que quedó asentada en una ley que la educación fuera laica, gratuita y obligatoria. Cuando posible, hay que pensar en eso. O por qué, por ejemplo, se pudo pacificar el país, entre otras muchas cosas. O por qué, por ejemplo, se pusieron 20.000 millas de vías ferroviarias, por ejemplo, que fue lo que permitió que el porfiriato se convirtiera en el previo del Estado Moderno Mexicano. Entonces, con la reelección no se acaba la transparencia, con la reelección tampoco se acaba la gobernabilidad, pero lo que sí nos ahorramos es que si hay un buen proyecto, cualquiera que este sea, y se va consolidando, qué mejor que siga adelante, qué mejor no tener los ciudadanos que padecer la novatada, lo misógino, insisto, de algunos gobernantes que, con perdón la expresión, pero tomando protestas, se suben a la línea. Y para ellos es como si anduvieran en la luna. Y lo digo de esta manera porque lejos de gobernar se convierte única y exclusivamente en parodias de gobierno. Y qué pena, insisto en eso también, que no seamos capaces de verlo porque tenemos ahí como un resentimiento histórico. Y más que el resentimiento histórico, es una mitificación que nos han construido precisamente los que aspiraban al poder, los que deseaban estar en el poder y que desafortunadamente no habían tenido acceso. Es lamentable que aquí vengamos a decir cosas que allá afuera, en la calle, en la práctica, en las oficinas, con la burocracia, no se ven. Qué pena también que desafortunadamente en este país no hayamos consolidado una idea en base a argumentos sólidos y firmes y que hoy la reelección sea un tema todavía vetado, sin posibilidades. Más salud en caliente. Sobre eso fue lo que se forjó el desarrollo económico de la época de Porfirio Díaz. Y los cadáveres de las huelgas de Cananea o de Río Blanco
son testigos. Sobre eso, sobre esa dictadura sangrienta, es sobre la que se levantó el desarrollo que ahora pregona. O como era la otra, ¿ese gallo quiere su maíz? O perro con hueso en la boca, ni ladra ni muerde. Todas citas de Porfirio Díaz, su gran benefactor. Digo, porque si vamos a citar a Porfirio Díaz, pues vamos a citarlo bien. Ahora bien, dijiste que yo decía que la no reelección impedía el populismo per se, cosa que nunca dije. Dije que la reelección promovía el populismo, pero no que por sí mismo lo genere. Ahora bien, citaste a Cuba, un país muy democrático, tan democrático que su ley penal tiene castigado con pena de cárcel el expresar ideas contrarias al régimen. Eso es un dato exacto, no hay más. Así de democráticos queremos ser como Cuba. Yo no niego los avances que ha tenido Cuba, ni lo que me molesta es el costo que ha tenido esos avances. Libertades, las miles de personas que salen exiliadas de Cuba cada año rumbo a Miami, las personas que vienen aquí a México huyendo de ese régimen dictatorial para refugiarse y encontrar libertad. No vamos a empezar aquí porque no es materia de debate, el viejo debate entre la libertad y el desarrollo o la igualdad, que es el debate entre el liberalismo y el socialismo. Pero si los vamos a citar, hay que citarlos correctamente en su justa dimensión. Ahora bien, otros regímenes iguales a Cuba, Stalin, Hitler, todos ellos, desde luego, muy democráticos. China, Mao Zedong, todos ellos, desde luego, generaron cierto desarrollo en sus países. Todos ellos asesinaron a miles y miles de personas, por no decir millones. Digo, si eso es lo que queremos para México, ¿qué te digo? Yo estoy en contra de la reelección de los legisladores y del presidente de la República, por lo que ya te lo dije, la sabiduría histórica que emana del tiempo de la Revolución, y aparte, por razones prácticas, por razones verdaderamente democráticas. Si la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, ya te lo dije en la primera intervención, no puedo creer que en un pueblo de 100 millones de personas sean 500 diputados o un presidente de la República los que cada 6 años se terminen en el poder. Dicen que no se le da continuidad a ciertos programas de gobierno. Falso. Hay programas de gobierno exitosos a los que se les ha dado continuidad. Ahorita me imagino que el Seguro Popular hay sus críticos, desde luego, pero se le dio continuidad de una administración a otra. Es muy discutible, hay quien dice que el Seguro Popular no es bueno. Por lo que voy es que las políticas efectivas se les da continuidad. Hay otras políticas efectivas que si bien no se les da continuidad con el exacto nombre que tienen, se les da continuidad bajo unos recursos, son esquemas eficientes. Quiero pensar en Solidaridad, que se viene desde Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Cedillo, y cambió su nombre con Vicente Fox, y ahorita sigue existiendo el mismo esquema con Felipe Calderón. Es decir, son programas relativamente exitosos a los que se les ha dado cierto desarrollo, cierto seguimiento. Decir que por prohibir la reelección todo va a desmoronarse cada 6 años, pues digo, es poco menos que una falacia. Yo te dejo estas reflexiones y te doy la palabra para que tengas oportunidad de distorsionar todo lo que he dicho y agradecer aquí al Instituto Mexicano de la Juventud por este foro. Gracias, Ana, para cerrar este debate con la Cuando uno viene aquí, aparte de que es un acto voluntario, tiene uno que tener, aunque sea poquita responsabilidad. Cuando se habla de reelección, se antepone, sin decirlo, la posibilidad de una reelección indefinida. Y nunca se habla, nunca se menciona siquiera la posibilidad de la reelección militar. Vamos, ni siquiera en la mente expresa de algunos, siquiera pasa.
dramatizar sobre las muertes, etcétera, etcétera. Y digo dramatizar en condiciones reales. Ningún régimen político, ninguno, está exento de este tipo de atropellos que desde luego son ocultos, señalables, reprobables, enfermos a veces. Pero lo que sí hay que decirlo es que no son como algo inventado por la religión. Se dice que a través de los cambios de gobierno se ha dado seguimiento a las políticas públicas, o se crean programas. Nada más que curiosamente, si hay algunos que han leído a Mosca, Pareto o Michel sobre la teoría de circulación de élites, también se habrán dado cuenta que curiosamente, cuando circula una élite sobre otra, lo que había lo redirecciona en favor de ellos, pues, como comúnmente se dice, traer agua al molino. Que no vengamos aquí con puritanismo, y digo, en esa estrechez, como si la democracia se acabara, insisto, estrictamente en el punto en que un gobernante es capaz, por ley de ley. Las falacias que pueden decirse, pues solo son precisamente ante argumentos lamentablemente incompletos, rojos, escasos. Insisto en la responsabilidad de venir y pararse aquí, porque eso no nada más es un concurso, eso también se ve allá afuera. Y viendo allá afuera, que tenemos esa característica y no nada más venimos a lucirnos aquí, sabemos y nos convencemos todos los días de que aquí, en este país, las falacias se construyen precisamente por la verborrea y la demagogia. Y eso, señores, se necesita forzosamente eliminar si queremos un país en el que haya precisamente un desarrollo superior. Esquemas de educación que no se estén manoseando cada lunes y martes por los intereses políticos de unos o de otros. Necesitamos, requerimos forzosamente que en este país exista un consenso y que ese consenso, como quiera que sea, permita que se le dé un seguimiento y que no cada lunes y martes estemos reconstruyendo el país. A los que no se hayan dado cuenta que la refundación del país se hace de un tiempo para acá, casi como siempre se ha vuelto habitual, 6 años, o cada 3, o a veces en algunos estados cada año por los procesos electorales. Pues yo creo que está viviendo eso sí, en un mundo que no es. Y digo esto porque me parece absolutamente irresponsable citar a Juan o Pedro si no somos capaces de llevarlo a la práctica, si no somos capaces de dirigirnos en la propia práctica de nuestros conocimientos y de demostrar y de construir un país diferente bajo condiciones mejores que permitan precisamente el desarrollo. Lo único que estamos haciendo es jugar, y con perdón de la audiencia, al tío Lobo. La reflexión sigue puesta en pie, hombres y mujeres, estamos en esto, algunos, al menos algunos. Muchas gracias. Gracias a los participantes. El tema es financiamiento público o privado de las agrupaciones políticas para cumplir los objetivos. Ahora determinarán quién hablará a favor y quién en contra de este tema de los dos participantes que estarán iniciando.
récord de 20 millones de dólares. Esto nos habla de equidad. ¿Por qué? Porque tú o yo, e incluso nuestro compañero Alex, tenemos que aportar dinero para campañas políticas sucias, donde se lava dinero, donde se dicen mentiras. ¿O acaso Andrés Manuel hizo conciencia de todos los recursos que utilizó como candidato a la presidencia de la República? Y después, en plena campaña, dijo textualmente en el programa de Adela Micha, dijo: yo reconoceré la derrota siquiera por un voto. ¿Eso paga nuestros impuestos? ¿Mentiras? ¿Robos? ¿Corrupción? No estoy de acuerdo. Podrán decir, pero si los privados ponen dinero en las campañas, ¿no tendrán intereses de por medio? ¡Ja! Claro, pero los privados ponen el dinero en las campañas desde ahora. Y les voy a citar un caso muy importante y documentado, el Pemex Gate. Todos sabemos que el PRI fue acusado por un fraude de 1.400 millones de pesos. No era dinero público, pero no lo aportó usted y yo como ciudadanos, lo aportó el sindicato de petroleros. De tal manera que lo importante es, sí, que se reciba dinero público, pero bajo la ley, bajo una instrumentación y legalidad donde se tenga el control de lo que se recibe y cómo se gasta. Porque hoy el hecho de las prerrogativas hacia los partidos es simple y sencillamente una grosería. Cerca de 14,000 millones de pesos anuales se lleva a cabo nuestro sistema político. ¿Eso es justo? Yo no lo creo. Gracias, representante del Partido Revolucionario Institucional. Yo no estoy de acuerdo con el financiamiento privado, primer caso. Simplemente lo vimos en la campaña pasada de 2007. El Partido de Acción Nacional se benefició con financiamiento privado. ¿Esto qué quiere decir? Que al cabo el partido que gane, quien reste, cualquiera, si recibe financiamiento privado, ya estando dentro del gobierno, se va a beneficiar ¿cómo? Ya que son favores políticos y son favores que se tienen que pagar, ya sea con un puesto o económicamente con el recurso del pueblo. No estoy de acuerdo también, simplemente por varias situaciones, simplemente porque hay que convergir con recursos del gobierno del Estado, hay que ser un convergente con el gobierno del Estado. Yo estoy de acuerdo con el financiamiento público porque simplemente son recursos que nos asigna el Instituto Estatal Electoral, son recursos que tenemos que, yo como ciudadano de representación institucional, quiero ser candidato a diputado, presidente o cualquier otro cargo, yo sé que voy a invertir de lo de mi bolsa, no con el recurso de gente que está atrás de mí con financiamiento privado. Y el público, yo sé que tengo que rendirle cuenta a cada uno de ustedes, porque ustedes tienen derecho al acceso a la información. Pero vámonos de la mano, ya que esto simplemente lo hemos visto, que el recurso privado siempre, durante todos estos 12 años de Acción Nacional, se ha pagado con favores políticos y se ha beneficiado varios empresarios. Gracias. Ahora toca la segunda participación de la representación. Si estuviera reglamentado de manera adecuada este funcionamiento público, pudiera ser un resquicio de esperanza. Pero no es así. Hoy, cualquier particular puede involucrar dinero a cambio de favores sin ninguna reglamentación y exponiéndose a ningún castigo. ¿Eso es justo? Por supuesto que no. Yo, honestamente, sufro mucho cuando llega el día que hay que pagar los impuestos. Y hay que hacerlo. Ahí no hay opción. ¿Y sabes qué pienso? Cuando parte de ese dinero que tú, tu familia, tus amigos y los míos dan y sirven para mentiras, sirven para corrupción. ¿Tú crees que Gabriel Arellano, cuando dijo voy a recuperar a los calientes, estaba diciendo la verdad? Yo creo que no estaba hablando del lado de la ciudadanía. Eso es lo que creo.
Para eso sirve nuestro dinero, para eso sirve el financiamiento público. Creo que no es justo. Debemos hacer que un financiamiento privado, reglamentado, con todos los candados necesarios, sirva para que los recursos de los candidatos, porque no son de sus personas, sino del pueblo, sean utilizados de manera ordenada y organizada y sirvan y hagan conciencia en los candidatos de que tienen que hacer bien su trabajo. Gracias. Políticas para el cumplimiento de sus fines, para que puedan concretarse este tema. Ahora toca el turno de México no está listo para el financiamiento privado. En México, como en muchos otros países, un amplio debate sobre el papel del dinero en la política. Entre las grandes preguntas de este debate tenemos: ¿cuánto debe subsidiarse una democracia en general a los partidos o a los candidatos en particular? Yo creo que ninguna. Simplemente por eso. Ya que las agrupaciones políticas como el PT o Nueva Alianza, Alternativa, nada más aparecen cada 3 años cuando vienen las campañas, toman dinero del recurso del pueblo y se van sin ganar ningún voto o sin ganar ninguna representación en general. Se llevan ese dinero. Yo pediría, y quiero pedirle a mis compañeros, que a la escuela esté de acuerdo conmigo, en que ese dinero que se les destina a estas agrupaciones se les sea recogido por el Instituto Estatal Electoral, porque muy cómodo, lo hemos visto, Alternativa es la creación del México Democrático que promocionaba Patricia Mercado. Esta vez pasada no ganaron nada, se llevaron nuestro dinero. Y yo les pregunto, ¿alguno de ustedes saben a qué destina este dinero? Pues ya, que no existe ninguna respuesta claramente establecida para todas las preguntas y eso tampoco. Nuestra democracia nos ha costado muy cara, ya que por la experiencia del siglo pasado, donde la falta de transparencia, de fraudes electorales, de los intereses políticos y favores entendidos que era la regla. Después del conocido fraude del 88, yo creo que no. Fue fraude, pero ahora lo hemos visto también en el 2006. Fue también fraude la elección de Felipe Calderón como presidente de la República, o de Andrés Manuel López Obrador, como también se hizo llamar presidente legítimo. Gracias a la participación del representante. El socialdemócrata es un buen punto. ¿Por qué? Porque no está bien reglamentado. ¿Por qué? Porque ¿dónde quedó el dinero público que se les dio como prerrogativa? Se tuvo. Con este partido, muchos más. Qué bueno que nos involucremos en democracia, qué bueno que hagamos buen uso de los recursos. Pero México está ya para otras cosas. México tuvo que recurrir al financiamiento público por nuestro pasado, por un pasado que todos conocemos, triste, y donde la corrupción siempre ha sido tema principal. Hoy por hoy estamos listos para el financiamiento privado, para la representación, para avanzar como los países del primer mundo, donde el dinero que se recauda de hecho es parte del sentimiento de la ciudadanía, porque no va a montar dinero a alguien que es rechazado por sus ideas, por sus propuestas o por sus convicciones. Yo estoy seguro que alguien, cuando escuchó "cállate chachalaca", hubiera dicho: no pondré un peso en esa campaña. Afortunadamente estamos avanzando en democracia, pero el financiamiento privado es necesario. Necesitamos reglamentarlo y avanzar en ese sentido. Muchas gracias. Gracias. Para cerrar este Los partidos políticos en México, a lo largo de los 90, el sistema electoral de nuestro partido ha tenido grandes cambios. Yo creo que sí, porque lo hemos visto a lo largo de ya este siglo XXI. Ya los partidos políticos ya no son el mismo de antes. Ya hay nueva generación, somos nueva gente, nuevos jóvenes, y queremos un cambio para bien. No un vamos por más, que a cambio de hace 4 años, vamos por más era por más recursos del público, que se los llevaban ellos, y del capital privado. Hemos visto el revolucionario institucional de ideología es que no aceptaremos inversión privada a cambio de un puesto o un cargo público. Lo aceptaremos, pero para beneficio de la gente. Muchas gracias a los participantes por esto. A Javier Arturo Algo Otero del Partido de la Revolución Democrática y a Hugo Ignacio Gutiérrez Cervantes, participante independiente, para que escojan el tema que debatirán. Tienen
será quien terminará este cuarto y último debate de la primera ronda, y además quienes manifestarán la postura a favor. Anticipación a la muerte, anticipación de la voluntad para el bien morir. Es innegable que el problema de salud pública se ha convertido en un tema central en los congresos de la Unión, principalmente, y en este caso nos atiende el tema de la Asamblea del Distrito Federal, donde ya se aprobó una ley. En otros estados se ha rezagado este tema por distintas coyunturas, por distintos motivos que han dado pie a discusiones y a preocupación que nos tienen a todos en vilo cada vez que escuchamos a una persona que puede ser atendida o desatendida correctamente. En lo particular, estoy en contra de esta ley con sus respectivos matices. Es decir, si una ley impide el desarrollo sustentable de la vida particular de cada ser humano, estará violando primeramente la Constitución, el principio de libertad y el principio de la vida, la decisión por la vida. Ese es su primer argumento. El segundo podría hablar acerca de qué poder o qué voluntad o derecho se tiene sobre la vida misma. Yo como ciudadano, ustedes como también ciudadanos, tienen la posibilidad de decidir el morir o el vivir. Morir no es una cuestión solamente de un sí o un no, es una cuestión más allá de eso. Cada religión, cada ideología, cada pensamiento nos constriñe verdaderamente a analizar si es en beneficio o en perjuicio de la sociedad y de una persona. Si lo dejamos en manos de un familiar o de un tercero, podremos, lo digo bien, quitar o dar cauce a que cada persona que esté legitimada para privar la vida, hacer más uso de ese derecho, legitimado a través de una institución legal y por supuesto de un documento aprobado por quienes nos representan. Es difícil decir que esto sería un instrumento realmente de solución al problema que existe en la actualidad. Cerrar los ojos o no cambiar ante esta posibilidad es como retroceder. Pero debemos ser claros que cada vez que una persona que está parapléjica, está en un estado de poca posibilidad de sobrevivir o de llevar una vida normal con causas sociales, culturales y de cualquier índole, pueda ser privada por el solo hecho de estar en esa situación. Sin duda, los medios de comunicación han difundido gran parte de eso, pero han mal informado en gran medida lo que ha sucedido y lo que sucede con las personas que necesitan la privación de su vida. Pero aquí hago un énfasis muy puntual. Cada quien podemos decidir por lo que hacemos, por lo que somos, por dónde trabajamos, dónde estudiamos, pero el decidir más allá de lo que no conocemos o de lo que no estamos ciertos implica no solo el hecho de quitar o no quitar la vida, sino implica el traspasar la línea de un derecho inalienable y de una forma de ver la vida desde un punto de vista más armónico y no tanto legal, para poder restringir estas vidas que también pueden ser útiles o pueden ser de alguna manera favorables para la vida de los demás. Insisto, ¿es correcta o no es correcta? No es una cuestión personal, es una cuestión
de análisis colectivo, de consenso, de estudios concienzudos sobre el tema. Muchas gracias, Saúl. Antes de todo, buenos días a todos, agradeciendo de antemano la oportunidad que nos brinda el Instituto de la Juventud de asistir, no como representantes del partido en la forma tan abstracta que se puede decir, sino como ciudadanos y como jóvenes con ideas suficientes y con el valor suficiente para plantearnos y para venir a plantearlas ante el público. Hablando en ese sentido y hablando de valor civil, tenemos que decir que este es uno de los temas que más valor requieren para venir a plantearse en ambas posturas y por lo tanto de antemano felicito a mi compañero. Antes de entrar de lleno quisiera leer solo un breve fragmento de una carta muy especial. Dice: hay demasiadas gentes que en apariencia capacitadas para hacer un juicio de valor se preguntan y me preguntan si realmente deseo morirme, pues si así fuese, me indican que puedo provocarme desde una pulmonía, taponar una sonda, no curar una infección de orina, inyectarme un virus, morirme de hambre o que me mate directamente cualquier persona. Aquellos que exprimen el derecho como protector indiscutible de la vida humana, considerándola como algo abstracto y por encima de la voluntad personal, sin excepción alguna, son los más inmorales de todos. Podrán disfrazarse de maestros en filosofías jurídicas, médicos, políticas e incluso metafísicas o teológicas, pero desde el instante en que justifican lo absurdo, se convierten en hipócritas. Esta es la carta, o es parte de la carta que escribiera Ramón San Pedro a los magistrados españoles, a la Corte Suprema de España, cuando solicitaba un derecho, solicitaba que le asistiera la razón al desear morir después de haber pasado 30 años para la pleito. Eso se le conoce como eutanasia dentro de lo que es el régimen de la violencia. Sin embargo, en este momento, lo que estamos tratando no es exactamente un tema de eutanasia, sino de ortotanasia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a diferencia de la eutanasia, donde uno puede solicitar que un profesionista de la salud interrumpa la existencia, lo que es la muerte anticipada, aquí única y exclusivamente el enfermo puede solicitar un tratamiento o puede renunciar a un tratamiento a fin de cuentas buscando que su calidad de vida mejore. Pero lo importante aquí, o lo interesante en esta ley de voluntad anticipada, es la prohibición expresa que hace el enfermo a que su vida se prolongue innecesariamente. ¿De qué estamos hablando en este sentido? Pues, bueno, lo que en el modelo anglosajón se llama la renuncia a la resucitación. Estamos hablando entonces de la voluntad que tiene una persona que es capaz legalmente de obligarse, que tiene pleno conocimiento, pero que además físicamente ya no se encuentra en óptimas condiciones, porque no hablamos de cualquiera, sino de alguien que ha sido detectado con una enfermedad terminal, alguien que se encuentra imposibilitado para moverse, o en su defecto una persona que ya no tiene ninguna esperanza de vida. Caso concreto, podemos hablar de un enfermo de cáncer, el cual lleva 3 años a base de inyecciones de morfina y en determinado momento ya no las quiere. En determinado momento ya no soporta el dolor y en determinado momento decide que ya no quiere recibir más atención médica. Lo cual, desde cierto punto de vista, hay que decirlo, es legal, toda vez que la vida siguiente es un valor de los más altos y de los más elevados. Los valores constriñen al hombre a respetar los derechos de otros hombres. Esta es la primordialidad de los valores, el no hacer daño a los demás. Sin embargo, si lo vemos desde un punto de vista ético, tendríamos que entender que el hombre no falta a ninguno de sus valores en el momento en el que decide hacerse daño a sí mismo, siempre y cuando este daño no provoque daños colaterales o daños a terceros. Cultura en este escenario, así como Arturo lo hace en este momento y un servidor también, pero de opiniones está hecho la solución, es la pregunta, o de postura.
yo creo que ni siquiera en este momento somos un factor, en este momento, de cambio para remediar o enmendar esta posición. Creo que los que tienen realmente el factor decisorio son otros, son verdaderamente los que están en las tribunas, en otras trincheras, y en ese sentido creo que la representatividad que debe de tener este tema es enorme. Lamentablemente en nuestro estado no hay esta idea, estamos años luz siquiera de tocar el tema en el Congreso de la Unión. Entonces creo que nos vamos a desgarrar las vestiduras hablando de un tema que solamente va a quedar en el tema. Pero precisamente el tema lo podrían tomar algunos más abiertos de mente o algunos que pudieran entender las verdaderas causas y motivos que orillan a las personas a tomar esta decisión. Insisto, no hay esa apertura en el Distrito Federal, existe esa apertura, en Aguascalientes no existe esa postura ni esa apertura. Ahora bien, existiendo ya una vez la ley y apelando a los valores del hombre y a la ética estricta de cada una de las personas, que es cada quien como le corresponde, existe otro impedimento importantísimo, que es la objeción de conciencia. Recordamos los que podrían tener la última decisión, porque el que suscribe ante un notario público, podría ser el caso, podrían delegar esa función a los que tienen en sus manos, como los familiares o los médicos. Y en este caso, un médico, un familiar, opone objeción de conciencia, se habrá acabado todo. Es decir, hay candados, hay formas de combatir esto que no es cuestión de moralidad o inmoralidad, sino es una cuestión más allá de lo que podamos decidir sobre nosotros. No estoy diciendo que no podemos decidir sobre lo que somos ni lo que queremos ser después de ese mal, de un cáncer o de cualquier otra enfermedad que repercute en nuestra vida diaria. Y en este sentido podemos también tener muchos documentos en contra, no solamente a favor, como nos acaba de leer Arturo, de quienes sí verdaderamente están sufriendo por esta situación. Pero también recordemos que esa postura puede ser egoísta, egocentrista, desde el punto de vista que los familiares están sumamente en contra, por religión, por cultura, o por cualquier otra circunstancia que pudiera representar una objeción o un obstáculo para la realización de ese acto. Por tanto, la reflexión es, si nosotros podemos ser factor decisorio de cambio para eso, hagámoslo. Si no, tenemos que asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, y como ciudadanos debemos no solamente opinar, estar informados, estar realmente documentados sobre el tema. No somos médicos, pero sí somos responsables de nuestras decisiones y de lo que decimos. Y poder rebatir a profundidad el tema y la postura del compañero en el momento en el que esta postura quedará clara, pues porque todavía no se logra clarificar cuál es su postura al respecto. En este sentido, solo me gustaría hacer unas pequeñas variaciones en cuanto a sus argumentos. Él nos dice que podemos venir aquí a hablar de opiniones y de posturas, pero que no vamos a armar diferencias. Si acaso el objetivo de venir a este tipo de certámenes fuera armar la diferencia, entonces tal vez hubiéramos invitado a historiadores de renombre en lugar de pequeños estudiosos o humildes estudiantes como lo somos, tal vez para rectificar alguna figura histórica que nos está marcando la convocatoria. No ese es el caso. Y finalmente, bueno, si no vamos a armar la diferencia, y eso se supondría que sería el objetivo, entonces no hubiésemos venido, no deberíamos estar aquí, no debería estar ocupando este aspecto. Cuando hablamos de ética y de moral, que hay que tener siempre la clara distinción entre lo que existe, por la diferencia que hay entre lo uno y lo otro, porque finalmente los estudios que se hacen de ética en las escuelas griegas son un poco distintos de los que se hacen en las escuelas romanas, lo cual lleva a que ambas civilizaciones evolucionen diferentemente y que no sea tan cierta esta falacia o
antiguo sofisma de que Roma conquistó militarmente a Grecia y Grecia culturalmente a Roma, porque si de sofismas vamos a ganar a luces aquí. La realidad es que la ética es universal y la moral es personal. Una conclusión a la que muchos estudiantes y a la que muchos doctores, incluso en ética, han llegado a través de estudios muy complicados. Nosotros escuchamos en esta tribuna que se nos habla de egoísmo. Tal vez sí, y sí estamos hablando del egoísmo de una persona que no quiere sentir dolor. Si hablamos de egoísmo de aquel que siente que se está pudriendo por dentro y que ya no quiere estar así. Si estamos hablando de egoísmo de la persona que se está quemando por dentro, de la persona que se siente inútil para con su familia, de la persona que no quiere estar siendo una carga para los demás, sí es egoísmo, es el yo, es el no querer sufrir. Pero podemos anteponer el sufrimiento de esa persona al llanto que le durará a su familia, a la muerte, o en determinado caso, el no recibir una atención médica que prolongue necesariamente la vida. Hay que recordar que cuando una persona muere, el luto llega a durar, pero después del luto viene la resignación, y después de la resignación los recuerdos. Todos los que hemos perdido algún ser querido lo sabemos. A fin de cuentas vienen los recuerdos. Pero ¿qué recuerdo le vamos a dar a una persona que está más que muerta en vida? ¿Qué recuerdo le vamos a permitir a esa persona? ¿Habremos entonces algún día de creer que bajará hacia el abismo o que subirá hacia el paraíso? ¿Habremos de creer en que los tres jueces, volviendo a la antigua Grecia, habrán de perdonarle porque ha sufrido? ¿Habremos de creer que el creyente Radamanto no va a azotarlo enfrente de las islas? Obviamente que no. Lo que tenemos que creer es que hay una realidad básica, es una realidad que solamente siente la persona que requiere la necesidad de llegar a esos extremos. Si nosotros, el día de hoy, empezamos a producir una situación como esta, si nosotros no avanzamos hacia permitir que una persona sea consciente y pueda decidir por sí misma lo que habrá de hacer con su cuerpo, pueda decidir el momento en el que habrá de terminar con su existencia, si acaso esta ya no le favorece, entonces tal vez el día de mañana tengamos que estar viendo propuestas legislativas que prohíban la donación de órganos, que prohíban la amputación de miembros y que prohíban ante todo tal vez hasta las transfusiones de sangre, porque la sangre no se debe de ver según algunas teorías muy antiguas. Y decir estoy a favor o estoy en contra es lo más fácil, lo más sencillo, lo que nos puede salvar de una opinión o de una crítica o de una evaluación en este caso. Y yo creo que no es una cuestión de que estoy a favor o estoy en contra, sino realmente estoy analizando para que pueda esto hacer eso, ¿no? Cada una de las personas. Es realmente el punto, no es si paso a la siguiente ronda o a la siguiente posición. Yo creo que también es una cuestión de responsabilidad humana el venir a decir eso. Y creo que la postura ha sido en contra en ese sentido, porque ha sido clara. Y creo que entre las claridades que se deben de poner sobre la mesa, debemos decir que como Arturo viene representando al PRD y esto es una cuestión ineludible, porque así fue convocado, creo que también la responsabilidad del partido político debe ir más allá de una persona que venga a decir a favor o en contra, debe ser una postura institucional, y es que se considera institución en este partido político. Entonces, creo que no solamente el decir que es la revolución democrática,